Bienvenidos. Les saluda la doctora Angélica González y en esta ocasión, en nuestro cafecito con la psicóloga, quisiera dialogar sobre un tema que a veces se convierte en un tanto controversial dentro de los procesos de terapia, y es el tema de duelo, y nos vamos a enfocar un poco en el libro de El duelo y la muerte, el tratamiento de la pérdida de Leila Nomen. ¿Qué es lo más importante, verdad, que nosotros tenemos que reconocer de lo que son los procesos de duelo, que es la forma correcta de llamar a un duelo? Es que cuando hablamos del concepto de la pérdida, es quedar privado de algo de lo que se ha tenido, ¿verdad? Cuando nos enfocamos en el tema de la pérdida, desde esta perspectiva, el poder definir primero pérdida, para luego poder darle una definición más coherente a lo que es el duelo o lo que es la muerte específicamente. Porque es bien importante que reconozcamos que cuando atraviesa un individuo una situación de duelo y un proceso de duelo, no necesariamente se limita a lo que es la muerte. Vemos que Nomen en su libro divide el duelo en 4 tipos de pérdidas. Vemos que se pueden ser pérdidas relacionales, ¿verdad? Que eso son pérdidas cuando tienen que ver con otras personas que nos rodean. Cuando hablamos de separaciones, cuando hablamos de divorcios, cuando hablamos de muerte de otra persona, ahí estamos hablando de una privación afectiva y en ocasiones pudiera darse el caso de abandonos o abusos. Aquí estamos hablando de una pérdida relacional en relación a las demás personas. Cuando nos movemos a el segundo tipo de pérdida que mencionan en su libro, es las pérdidas intrapersonales, que son las que tienen que ver con nosotros mismos, con nuestro cuerpo. Aquí es cuando nosotros podemos decir que un individuo pierde su capacidad intelectual, su capacidad física, que a través de, por ejemplo, un accidente tuvo dificultades de su memoria, tuvo dificultades de movilidad, tuvo algún percance de salud, ¿verdad? Cuando es intrapersonal, es que tiene que ver con la situación del propio individuo. Es un cambio radical o una pérdida radical y muchas veces inesperada de este individuo. Tenemos lo que son las pérdidas materiales, que comúnmente también conocemos que están relacionados a objetos u posesiones, ¿verdad? Un trabajo, un hogar, un vehículo, algo un poco más material, enfocado a procesos de duelo también. Cuando vemos el último tipo de pérdida, en el libro nos menciona que es una pérdida evolutiva, que son las pérdidas que vemos en las fases de nuestro ciclo vital. Cuando abandonamos la niñez, cuando abandonamos la juventud, cuando abandonamos la etapa adulta, este proceso de ir cambiando de una etapa a la otra a través de nuestra evolución como seres humanos, también a veces conlleva procesos de duelo. Así que el poder darle un significado mucho más concreto a lo que es el tema de la pérdida nos permite también encaminarnos a procesos de duelo que sean satisfactorios según cada necesidad de cada uno de los participantes. Sí es importante que reconozcamos el duelo, como les mencioné anteriormente, de poder llevarlo como un conjunto de procesos. No es solamente decir es un duelo o es una pérdida y ya. Conlleva mucho más que eso dentro de lo que se va viviendo en este proceso, porque un duelo no podemos decir que simboliza de un día para otro un cambio. Un duelo conlleva un tiempo. ¿Por qué? Porque en primer lugar se cataloga un proceso, ¿verdad? La persona va a sufrir su pérdida y no necesariamente estamos identificando un tiempo en particular. Cada individuo va a vivir un proceso de duelo diferente. Incluso se pueden estar viviendo varios procesos de duelo a la vez. También tenemos que reconocer el duelo o los procesos de duelo como algo normal que ocurre en la vida de los seres humanos.
el experimentar esta sensación de ausencia, de vacío, de dolor ante cambios tan radicales como los que ya mencionamos, ante estas pérdidas, es un proceso normal dentro de lo que es la salud emocional de un individuo. Obviamente, como profesionales tenemos que evaluar cuando este proceso de duelo deja de estar dentro de los ámbitos normales, y ahí es que entonces trae consigo mayor severidad. Pero es un tema, ¿verdad?, que es adicional a lo que sería el proceso de duelo como algo normal. Tenemos que ver también que estos procesos de duelo son dinámicos. ¿Qué quiere decir esto? Que los procesos de duelo son cambiantes. Van a tener cambios de emociones, van a tener cambios de humor, van a tener cambios de pensamiento, incluso va a tener un cambio de lo que es el bienestar de la persona. Podemos identificar que una persona se sienta bien, se sienta estable y luego tenga una recaída, ¿verdad?, emocional o también de sus pensamientos, por el mismo aspecto de que el proceso de duelo en sí es un proceso muy dinámico. Definitivamente el proceso de duelo, también nos menciona el libro, que depende del reconocimiento social. Cuando una persona sufre una pérdida, cómo el entorno juzga esa pérdida. Cuando hablamos del reconocimiento social ante los procesos de duelo, hay varios temas que pueden ser un tanto más sensibles que otros. Por ejemplo, el duelo gestacional es un tema muy fuerte para trabajar por el mismo aspecto del reconocimiento social, ya que comúnmente no es socialmente un tema del que se habla, ¿verdad? Es un tema que tiende a trabajarse como de manera pasajera. El aspecto del duelo ante la pérdida de una mascota también son temas, ¿verdad?, que son fuertes para el ser humano y que depende de cómo se reconoce socialmente, es si este individuo tiene la oportunidad de verbalizar o no, de trabajar o no de forma adecuada con esta pérdida. Así que por lo menos esos dos temas en particular son bien importantes, que comencemos a crear un poco más de conciencia sobre ello. De igual manera, lo que puede visualizarse como las pérdidas de un empleo, ¿verdad? El duelo ante el proceso de pérdida de un empleo también a veces no es tan reconocido socialmente. ¿Por qué? Porque se le obliga al ser humano a que tiene que seguir, a que tiene que moverse, a buscar otro trabajo, y no necesariamente se vive un proceso de duelo ante esta situación. Reconocemos también los procesos de duelo como unos procesos íntimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen un componente muy individual ante la pérdida que está sufriendo la persona. Va a implicar un cambio de sus emociones, de sus pensamientos, de sus conductas, pero a la misma vez lo define lo que es el desarrollo de su propia historia y de su propia cultura. Así que puede ser un tanto íntimo, pero a la misma vez nos dice la literatura que tiene un aspecto social que también tenemos que cubrir. ¿Por qué? Porque cuando estamos en procesos de duelo, comúnmente buscamos apoyo, ¿verdad?, y mucha situación a nivel social. Por ejemplo, culturalmente o socialmente nos lleva a lo que son estos aspectos funerarios cuando está la muerte de un familiar, y entonces eso implica este aspecto social. Además de verse como un proceso social, se ve también como un proceso activo. ¿Por qué? Para nosotros decir que trabajamos de forma satisfactoria nuestros procesos de duelo, tenemos que estar en acción y estar elaborando nuestro propio proceso de pérdida y nuestro propio proceso de sanación dentro del duelo. Reconociendo lo que es el concepto de pérdida y reconociendo el duelo como un proceso, es importante que podamos visualizar cómo lo trabajamos en terapia, y son múltiples los teóricos que trabajan el tema del duelo. Me voy a detener unos minutos a dialogar sobre las etapas del proceso de duelo de Kubler-Ross, que es quien mayormente ha abarcado, ¿verdad?, este tema del duelo, y quien mayor, ¿verdad?, capacidad en investigaciones han tenido, ¿verdad?, que ha estado a través del tiempo trabajándose. Y Kubler-Ross nos menciona 5 etapas de nuestro proceso del duelo. Nos menciona la negación, nos menciona el tema de la depresión, nos menciona también la ira, la negación
Y por último, la aceptación del proceso. ¿Qué sucede? Esta teórica nos menciona que estas 5 etapas son fundamentales dentro del proceso de duelo para identificar que un individuo ha pasado de forma satisfactoria su proceso de duelo. No obstante, el proceso en sí es muy cambiante de individuo a individuo y es algo que es importante que se pueda trabajar también en espacios seguros, en procesos de terapia, para fomentar una aceptación adecuada a la pérdida, tanto al tipo de pérdida que está teniendo la persona como a la etapa de duelo en la que se encuentra esta persona al momento de trabajar esta situación. Así que es importante que nosotros podamos conocer el tema del duelo, el tema de las pérdidas, para que también lo veamos como un proceso en el que en ocasiones es necesario solicitar ayuda. Así que cuando podamos identificar el duelo como algo importante para nosotros, que se nos está haciendo difícil de manejar, difícil de llegar a ese proceso de aceptación y adaptación ante la pérdida, también nosotros podemos recurrir a un profesional de la salud mental que nos guíe y nos dirija a través de este proceso de duelo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio. Les invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, en Facebook como Life Encounters, en Instagram como Life Encounters PR y también en nuestro canal de YouTube Cafecito con la Psicóloga.